Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Este párrafo del Evangelio según San Mateo, que tiene la intención de demostrar a los judíos o a los hebreos de la época de Jesús, que Jesús era el Mesías esperado, tiene lugar en la zona norte del actual Israel, en la región de Galilea. Jesús se había estado una buena temporada en la zona de Cafarnaúm, que es en la parte oriental de Galilea, principalmente en la región de la costa del noroeste, en Cafarnaúm. Allí había atendido mucha gente, incluso sus parientes habían venido a buscarlo porque decían que estaba fuera de sí. En ese lugar Jesús había tomado como púlpito una barca y de allí predicó a la gente diferentes parábolas. La parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, el trigo y la cizaña, el tesoro y la perla, la red. Y después de esto, Jesús le preguntó a la gente si habían entendido todo esto, y le dijeron que sí. Y después de haber terminado estas parábolas, Jesús se fue de ese lugar y se dirigió hacia la región del occidente. Estaba en la parte oriental de Galilea, ahora va hacia la parte occidental, se va de Cafarnaúm a Nazaret. Nazaret es en el interior, en la parte donde hay un poco de serranía, donde Jesús ha pasado su infancia y se ha hecho adulto. De allí salió, después de haber llegado de Egipto, de haber permanecido mucho tiempo en ese lugar, se dirigió a la región de Judea, donde Juan estaba bautizando, se bautizó. Después hizo sus discípulos y empezó a predicar, y ahora vuelve. El lugar a donde viene es descrito como su patria más que su tierra, el lugar donde viven sus padres. Y estando en este sitio, Jesús se comportó de la manera normal. Él estaba habituado a cumplir lo que Dios manda, y siendo día de sábado, como todo judío piadoso, responsable ante Dios y respetuoso de él, se presentó en la sinagoga. Esto nos hace saber que era un día sábado. Sinagoga significa el lugar de la reunión. No tenían templo, pero tenían este salón en donde ellos escuchaban la palabra de Dios, hacían oración. Y allí Jesús fue invitado a enseñar a la gente que había concurrido para celebrar el culto sabático, o sabatino, mejor dicho, porque a algunos les suena sabático como de cada 7 años, y al final es lo mismo. Se trata del día de rendir culto cada semana al Señor. Al escuchar la enseñanza de Jesús, sus paisanos se quedaban estupefactos, no acababan de entender
de entender no lo que decía Jesús, sino lo que estaban oyendo en sus labios, porque ellos lo conocían desde niño y se preguntaban de dónde él ha adquirido la sabiduría con la que enseña. Para completar la información, ellos están enterados de que Jesús tiene poderes milagrosos, que hace milagros, y ellos lo conocen. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? La gente recuerda que José trabajaba en una actividad que realmente significa alguien que trabaja la piedra y la madera. Más que un carpintero, es un artesano. Ellos saben de qué familia es, conocen a su madre y dicen, ¿acaso no es María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? Esto es muy interesante porque nos dijeron de que si no era su madre María, y luego preguntan por sus hermanos, pero no dicen que son los hijos de María. En el capítulo 27 de este mismo evangelio, en el versículo 56, cuando Jesús ha sido ya crucificado, al pie de la cruz se enumeran algunas mujeres, en primer lugar María su madre, y enseguida se menciona a María, la madre de Santiago, la madre de José. Estos parientes de Jesús que son descritos como hermanos suyos, tienen otra madre, no son hijos de María, la madre de Jesús. Así, el mismo evangelista nos saca de dudas y confusiones y nos enseña a entender que en esa época la palabra hermano se refería a todos los parientes de la misma sangre. Por eso es que dicen que no vienen aquí entre nosotros todas sus hermanas. No están diciendo tampoco que son hijas de María. Tampoco dice que son hijas del carpintero. Es la parentela consanguínea de Jesús que identifican sus paisanos. Y saben que Jesús y que María y sus parientes son gente de escasos recursos económicos que no tenían la posibilidad de enviar a Jesús a estudiar. Esta es la razón principal por la que ellos no alcanzan a comprender de dónde proviene la sabiduría de Jesús, porque no fue a la escuela. Y más todavía, que tenga el poder de actuar milagrosamente. No saben de dónde ha Jesús obtenido estas capacidades, y por eso ellos se resisten a creer en Jesús. Esto les provoca problemas porque no pueden entender que un vecino, un conocido, de repente destaque de una manera sorprendente y en tal forma, porque habla con sabiduría y además hace cosas que alteran el orden de la naturaleza, cosas que provocan admiración, asombro, y no era normal en ninguna época, en ninguna cultura, menos entre ellos. Ellos no quieren entender que un paisano de ellos tenga esas capacidades y menos sin haber ido a estudiar. Pero como ellos no ponen atención, no logran entender que él sí les respondió. Y muchos de nosotros tampoco respondemos. Mejor dicho, no somos capaces de reaccionar ante la respuesta clara, segura, contundente, con la que Jesús les dice a sus paisanos de dónde le viene la sabiduría y el poder de hacer milagros. Él les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria, en la región donde viven sus padres, y también es despreciado en su propia casa. Así Jesús está respondiendo de dónde viene la sabiduría que él tiene. La sabiduría le viene de Dios. Él habla en nombre de Dios y Dios le inspira las palabras, la sabiduría y el poder de hacer milagros. Y no hizo muchos milagros allí porque ellos eran unos incrédulos.
no creyeron que era un profeta. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.